Hola, ¿qué tal? Feliz Navidad a todos. Espero que hayáis tenido una Nochebuena tranquila, en familia o, bueno, pues rodeados de vuestros seres más queridos. Hoy hemos querido lanzar un especial y digo hemos porque hoy no estoy sola. Al ser un especial de Navidad he querido tener conmigo a alguien pues especial también. Y en este caso se va a unir a Más allá del crimen para hablar de crímenes navideños, una oyente del podcast y amante del True Crime, y ella se llama Ana. Hola Ana, ¿qué tal? Hola, feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Estás preparada? ¿Desde hace cuánto tiempo nos llevas escuchando? Pues llevo escuchando, te descubrí por YouTube y la verdad que es que los temas que tocas siempre me han interesado y me hace mucha gracia cómo los cuentas. Entonces luego he visto que tienes un iVoox y digo, bueno, pues ya para escucharte en el coche me viene fenomenal. Así que, pues no sé, será como 2 meses o así llevo escuchándote. Qué bien. Pues nada, muchísimas gracias. Me alegro de que te guste el podcast y sobre todo me alegro de que estés hoy aquí y bueno, para poder ayudar a hacer el programa de hoy un poco más interactivo. Muy bien. Así que gracias. hoy, de nada, a ti. Hoy queremos hablar de 2 casos que ocurrieron el día de Navidad. Uno de ellos es un caso bastante desconocido, al menos yo no tenía constancia de él, y el otro, que es el segundo del que vamos a hablar, es un caso un poquito más largo y un caso muy sonado. Quedaros con nosotros hasta el final porque hoy vamos a hablar del caso de Christy Bamu y John Bennett. Mi nombre es Susana García. Bienvenidos a Más allá del crimen. Comenzamos. A ver, Ana, ¿tú conocías el caso de Christy Bamu? ¿Te sonaba de algo antes de que lo hubiéramos comentado? No, el caso de Christy Bamu no. Vale, esto es un caso, yo cuando estaba leyéndolo, además lo he escogido precisamente por lo retorcido que es. Bueno, pues te lo cuento si quieres y lo vamos comentando. El primer caso del que vamos a hablar hoy es el de Christy Bamu. Christy Bamu era un chico de 15 años y para entender su historia, los hechos ocurrieron en el año 2010. Nos tenemos que retrotraer un poco a la infancia de este chico, un poco al origen, o sea, de dónde viene. Básicamente, la familia de Christy es una familia del Congo. Y bueno, pues durante épocas de su vida van y vienen precisamente porque hay una dictadura en el país y entonces por evitar que los hijos vivan esa dictadura, bueno, pues van entrando y saliendo del país. Y de todos los hijos que tiene esta familia, que tienen 6, la hermana mayor, por circunstancias de la vida, bueno, acaba viviendo en Londres y el resto de 5 hijos viven con ellos en París. La hermana mayor empieza una relación con un chico que se llama Eric y este Eric también era del Congo y había tenido una infancia un poco tormentosa este chico. No solo que su madre había muerto cuando le dio, pues dándole a luz, sino que el padre pues empezó a meterle un poco en el tema este de la brujería, especialmente de la que ellos hablaban o eran fans, era una que se llamaba Kindoki. Sí, en África es muy común lo de las creencias así, de los temas diabólicos y yo me acuerdo de un reportaje que vi en la tele sobre la
las bandas organizadas de prostitución africanas y de Guinea y del Congo y todo esto, que tenían a las prostitutas amedrentadas, o sea, las tías no hacían nada para tratar de irse porque les hacían creer pues que había trabajos de brujería que les hacían y bueno, que así, o sea, que vamos, que son muy supersticiosos, que sí que me creo que vamos, que siendo del Congo, pues que hubiera gente muy fanática de la brujería y la magia negra. Claro, en este caso la familia de Magali, de esta chica y de Christy, que era el hermano, pues bueno, eran de allí, sabían, tenían conocimientos de este kindoki, pero no lo practicaban. Y sobre todo, bueno, pues los niños al crecer fuera, pues no eran muy conscientes de ello. Entonces, cuando Magali empieza a salir con este chico, que al principio todo va muy bien, en un momento de la relación se tuerce y este chico empieza a hablar del kindoki y se empieza un poco a obsesionar. Empieza a rezar cada día, se vuelve muy obsesivo con ella, no la deja ir con amigos, no la deja maquillarse, se convierte en un novio un poco posesivo, ¿vale? Ella al principio, cuando él le habla del kindoki, pues le deja hablar. Lo típico de pareja de, bueno, no me interesa nada lo que me está contando este tío, pero voy a dejarle hablar para, bueno, pues para que se suelte, ¿no? El chico, por lo visto, era entrenador de fútbol, tenía como muchos sueños y en este momento que se conocen y que se empieza un poco a obsesionar con el tema de la brujería, en el año 2008 hay una situación donde ellos están juntos en un apartamento y invitan a una amiga de la pareja. La tienen encerrada durante 3 días porque este chico cree que está endemoniada. La deja sin comer, bueno, pues nada. Era un psicópata el chico, ya no era una creencia, ¿no? Ya no era simplemente que era un poquito extremo, era que estaba pirado. Bueno, es que para ellos el hecho de usar ciertas técnicas para liberarte de esa posesión, para ellos no significaba que la persona estuviera sufriendo, era una manera de liberarles. El exorcismo, claro, de aquí de la Iglesia Católica. Claro, el tío se pensaba que está haciendo un mega favor, o sea... Entonces, claro, la chica esta consigue llamar a la madre va, la saca del apartamento y bueno, pues ahí se queda un poco este hecho puntual. La novia, Magali, esta chica, decide dejarle, se va a un centro de acogida de mujeres y está unos meses allí, pero este chico, bueno, pues la sigue llamando, que quiere volver con ella y le propone irse a vivir juntos y se van a vivir juntos y le pide matrimonio. Entonces, pues, bueno, pues en este punto está la chica súper contenta, parece que todo vuelve a ir bien y nada, y están muy felices de que van a celebrar su boda y quieren pues compartirlo con la familia. La familia de Magali ya saben que está con este chico, ¿vale? Para este momento, pues están encantados con la relación, no saben que él es muy controlador, no saben este incidente que ha ocurrido con la amiga, pero bueno, pues confían en él y están muy tranquilos. Entonces, llegamos a las fechas donde se va acercando el tema importante. En diciembre del año 2010, los hermanos de Magali, pues para celebrar que se iba a casar, deciden pasar las Navidades con ella y se van de París, que es donde vivían con los padres, a Londres. Los padres no pueden acudir porque tienen que hacer cosas de trabajo, pero deciden que se unen a ellos el 27. Al principio, pues los hermanos llegan a casa de este Magali y del novio y todo fenomenal, pero este chico se empieza a volver otra vez a rayar y empieza a decir que los hermanos de Magali que están poseídos y que hay que hacerles un exorcismo, básicamente. La hermana, en este caso, a mí lo que me sorprende de todo es que la hermana, viniendo del caso anterior, estuviera más a favor de él que de sus propios hermanos. Con lo cual se posiciona al lado de él y entonces entre los dos pues los pegan, los obligan a decir si son brujos, les tienen maltratados, ¿vale? No les dan de comer y especialmente se ensañan con Christy, que es este chico protagonista de nuestra historia, porque pues alrededor del 20 de diciembre un día se hizo pis. Como para ellos el hacerse pis era síntoma de estar poseído, con lo cual dicen, bueno, pues ya sabemos cuál es el brujo, porque incluso había hermanos que para evitar que les pegaran reconocían que eran brujos, o sea, que estaban poseídos para que les dejara tranquilos. Y entonces dicen, ya está, estos no son brujos, han dicho que no lo son, este se ha hecho pis, este es el brujo, y se empiezan a ensañar con él. ¿Y qué le hacen? Le pegan con un martillo, le arrancan una oreja le empiezan a torturar de todas las maneras posibles, le arrancan los dientes. ¿Pero cómo le iban a sacar el demonio así?
O sea, ¿cuál era bueno, no sé, que tendremos que leer sobre la magia esta. Claro, tampoco he investigado demasiado y no me queda muy claro, pero si para ellos cualquier fin justificaba el medio, pues no sé, en su cabeza sería que lo estaban haciendo fenomenal. ¿Cuándo sabían que estaban liberados de la posesión? Pues no lo sé, igual cuando reconocen que... Es que no tengo mucha idea, pero sí, el tío estaba obsesionado. ¿Pero el fin era matarlo o era sacarle al diablo? El fin era sacarle el diablo. Vale. Entonces, para disimular, claro, evidentemente los padres de Magali llaman para ver qué tal están, cómo lo están pasando, y la chica esta lo que obliga es a los hermanos a decir que todo está bien, que están haciendo mogollón de actividades, que están haciendo tal, pero el caso es que no lo estaban pasando nada bien, la verdad. Y de hecho no salían de la habitación porque estaban, de la casa, que era bastante pequeña, porque los tenían encerrados. Entonces hubo un día que bueno, pues el Eric como había pegado tanto al pobre Christy, la casa estaba llena de sangre y obligó a los chicos a limpiar la sangre. Y les estaba gritando, tenía la música puesta a toda leche, y una vecina se mosqueó y llamó al propietario del edificio. Y bueno, pues lo que hicieron sí fue mandar a alguien para ver qué pasaba. ¿Qué pasa? Que mandaron a un electricista. Un electricista, pues bueno, pues el electricista dijo: yo no vi nada raro, yo escuché ruidos y tal, pero nada, bueno, pues la cosa se queda ahí. En una de estas, es que es todo un poco retorcido, el Eric decide llamar a los padres de Magali y decirle: oye, tu hijo Christy está endemoniado, nos ha traído un kindoki aquí a casa y le voy a matar. Claro, alucina, los padres dicen: pero ¿qué está contando? Y bueno, a pesar de que confían mucho en él, porque incluso el padre va a abrir un restaurante con él, se mosquean y dicen: bueno, vámonos ya, vamos a adelantar el viaje. ¿Qué pasa? Día de Navidad. No hay taxis, no hay coches y tienen que ir desde París hasta Londres. Así que dicen: bueno, total, el 27 ya tenemos el viaje programado, vamos el 27. Claro, el 27 cuando llegan, pues evidentemente ya es tarde, porque en la noche de Navidad, para hacerles una limpieza a los niños, no se le ocurre otra cosa a Eric que meterles en la bañera para hacerles como una limpieza, ¿no?, con algún producto, y empieza a meter hielo en la bañera y agua. En un momento la bañera se empieza a llenar y este chico ya, pues imagínate, 4 días sin oreja, pegado con un martillo. El chaval ya por favor les pedía que terminaran con él, que le mataran porque ya no podía más. O sea, la situación era tremenda. Pues no se sabe si el chaval, por no tener fuerzas o que se dejó llevar, se dejó caer en la bañera, y para cuando los hermanos que estaban en la bañera con él se dieron cuenta, avisaron corriendo a Eric, lo sacaron, intentaron reanimarle, y bueno, pues el chaval, ya cuando llegaron los servicios de emergencias, porque llamaron, pues estaba fallecido. Qué barbaridad. ¿Y esto en qué año fue, perdona? En el 2010. Claro, tú imagínate los servicios de emergencias cuando llegan a esa casa y ven sangre por todos lados. La casa era asquerosa, totalmente sucia, desordenada, y bueno, pues al final, claro, hacen una investigación. ¿Y qué pasó con el psicópata este? Bueno, pues se fueron los dos a juicio, él se declaró inocente, con todo su morro, y he leído que en el juicio fue un juicio popular, con un jurado popular, y eran 7 hombres y 5 mujeres, que era tan tremendo el caso y las evidencias y las pruebas eran tan desagradables que, por lo visto, el juez que llevaba el caso les eximió otra vez de volver a ser jurado en ningún otro juicio. Claro. Claro. Entonces, bueno, pues él fue condenado. Evidentemente la defensa estaba intentando hacer ver que él estaba enajenado, que no quería hacerlo, que estaba, pues, su paranoia, que tenía esquizofrenia, y la de ella era que, bueno, ella le seguía porque estaba maltratada y era un poco que estaba sometida, y que todo era él el que había realmente... No, eso sí me lo creo, porque hay muchas mujeres que al final están al lado de un maltratador, o cuántos casos hay de asesinos, ¿no?, que están con una pareja que es cómplice,
y que realmente lo que está es obedeciendo órdenes y callando y mirando para otro lado, ¿no? Pero qué barbaridad. Él 30 años, ella 25, pero hay alguna pregunta en este caso, sobre todo dices, vamos a ver, o sea, los padres, tú llamas a los padres, dices que vas a matar al niño y tú, aunque no puedas ir, no llamas a la policía. Bueno, pues hay unas declaraciones del padre a la televisión. Esto es muy surrealista y perdona que me ría, porque es que dice, no era yo el que tenía el problema con Eric, era Eric el que tenía un problema con mi hijo. Eric es el que tenía que haber llamado a la policía. A ver, yo no sé si esto ya es cultural o qué es, pero... No, es miedo. Yo creo que será miedo, porque al final estos son temas de brujerías y cosas de espíritus y eso, que a veces la gente por miedo no quiere ni entrar a... Evidentemente, si es tu hijo, pero esto es de nuestra cultura occidental. Pero hay otras culturas donde, con según qué temas, es todo muy tabú, ¿eh? Bueno, habrá que saber cómo es en el Congo, pero no sé. A mí, porque podría haber dicho otra cosa, pero precisamente eso es como, que el problema no va conmigo, que llame el problema. Claro, por eso Jeffrey Dahmer llamaba a la policía cada vez que mataba a una de sus víctimas, ¿sabes? Porque iba con él el tema. Es que, no sé. Bueno, a mí son formas de ser y al final, evidentemente, es irracional que un padre no defienda a su hijo y que una mujer deje que su novio mate a su hermano. O sea, es una barbaridad. Claro, también por otro lado, si la chica no cuenta que es una chica maltratada, que está fenomenal con su novio, se van a casar, viven juntos, pues los padres, yo qué sé, pues en algún momento dado, bueno, piensan, pues yo qué sé, igual es una tontería que ha dicho, pero claro, ya se pone el niño, ellos reconocen el tono de voz de su hijo y si te dicen me van a matar, tú sabes que no te lo están diciendo de broma. Entonces, bueno, un caso súper duro, una muerte en Navidad que no tenía que haber ocurrido, evidentemente, y bueno, me parece muy poca la sentencia, sinceramente, 20 y pico años. Pero bueno, por lo menos lo encontraron, y no se dio el lujo, como otros, de suicidarse antes de que lo condenen, y desaparecer del mapa y quedarse sin su castigo, ¿no? Claro, o de ocultar pruebas o mil cosas, que se hubiera quedado el caso sin resolver, ahí bueno, lo vio todo el mundo. Y se va de rositas. Eso es. No, este no es como el segundo caso que hablaremos ahora, que en este sí se van de rositas. Venga, estupendo. Así que, bueno, vamos a por el segundo. Bueno, y vamos con el segundo caso, John Bennett. ¿Quién no conoce el caso de John Bennett? Y para el que no lo conozca, pues se lo vamos a contar hoy nosotras. ¿Tú lo has oído este caso, Ana? Sí, claro, sí. Ya lleva años en vilo el tema y aparte es muy triste por la niñita que era monísima y no sé, todo lo oscuro que puede haber detrás da un poco de miedo. Y también ocurrió en Navidad. Hace 25 años, de hecho va a ser hoy, esta noche, 26. Uh-huh. Este caso, pues será uno de los casos eternos como un poco el de Chris Watts, y aunque en el de Chris Watts parece que sí que hay un culpable que ya está en la cárcel, en este caso aquí ha sido el asesino todo el mundo. O sea, en este podría caso, haber sido todo el mundo, según la investigación policial. Según la investigación policial, según los medios y según la gente que valora el caso, porque cada uno tiene su propia opinión. Los especialistas, ahora te diré lo que dicen, porque al final está todo un poco politizado también este caso. Entonces, este caso le dieron muchísimo bombo porque fue en Navidad, no había muchas noticias y bueno, por la particularidad del caso se le empezó un poco a mover. También es verdad que venía después de que se hubiera cerrado el caso de O.J. Simpson, como que la gente ya estaba muy metida en el rollo del true crime y claro, de repente ocurre esto y la Pero atención cuéntales vamos a contarlo. John Bennett es hija de un matrimonio que, bueno, el padre es muy curioso porque el padre se llama John Bennett Ramsey y le hace una combinación de su propio medio nombre primero, nombre midname que tienen, y lo juntan todo y le hacen un John Bennett, ¿vale? Y su madre Patsy.
La pareja, pues la típica pareja, bueno, la típica millonaria. El hombre tiene un negocio muy próspero, tienen hasta un jet privado y viven en una mansión de 15 habitaciones en Colorado. Esta familia, bueno, él trabajaba y ella era muy dada a abrir su casa porque le encantaba decorar la casa por Navidad. Entonces abría la casa, extraños, vecinos, todo el mundo entraba ahí a su casa, ¿vale? Es muy americano eso de que en Navidad se hace ahí una especie de que claro, con todo el mundo. Sí. Y esto, imagínate, pues en el año 96, pues no era como ahora, entonces pues era un poco todo más de comunidad, la comunidad. Estaban muy integrados en la comunidad, la iglesia, pues todo esto muy americano. Y bueno, pues John Bennett tiene un hermano un poquito más mayor que se llama Burke y viven pues los 4 en su maravillosa mansión. El día de Navidad se van abren los regalos, pasan el día todos juntos y se van a cenar a casa de unos amigos de los padres. Vuelven por la noche tarde, a eso de las 2 de la mañana, y según las declaraciones de los padres, llevan a los niños a sus habitaciones, se ponen los meten a dormir y se van a dormir. A las 5 de la mañana se levanta la madre para ir a prepararse un café y cuando va hacia la cocina se encuentra una nota, bueno, era una carta de una declaración de intenciones, porque eran 3 folios que estaban colocados en uno de los escalones que daba acceso hacia la parte de las habitaciones arriba de la vivienda, puestas una al lado de la otra. Claro, la mujer lee esta nota y en esta nota lo que dicen es: tenemos a tu hija, queremos $118,000, especifican además cómo quieren los billetes, no habléis con la policía, no habléis con bla 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 bla, pues imagínate en 3 folios o matamos a tu hija. La mujer empieza a gritar, el hombre se despierta con los gritos y medio mirando a ver un poco dónde están, dónde no están, llaman a la policía y vamos a escuchar la llamada al 911. Policía. ¿Qué pasa, señora? 755 de la calle 15. Tenemos un secuestro, por favor, dense prisa. ¿Me puede explicar qué es lo que está pasando? Tenemos aquí una nota y nuestra hija ha desaparecido. ¿Han dejado una nota y su hija ha desaparecido? Sí. ¿Cuántos años tiene su hija? Tiene 6. Es rubia. 6 años. ¿Hace cuánto tiempo ha sido? No lo sé. Solo acabo de coger ahora la nota y mi hija no está. ¿Dice que se la han llevado? ¿Qué? Que se dice que se la han llevado. No sé. Hay una nota aquí. ¿Una nota? Sí, dice SBTC, Victoria. Por favor. Ok, ¿cómo se llama? Soy la madre, por Dios, vengan. Vale, mandamos a alguien ahora. ¿Sabe hace cuánto tiempo se ha ido? No lo sé, por favor. No está aquí, que vengan. Sí, aviso a alguien, cariño. Dense prisa, dense prisa. Esta llamada que hace la madre al 911 la hace a las 5:52 de la mañana y a las 5:54 llama a unos amigos para que vayan a la casa, por favor, que su hija ha desaparecido y a ver si le pueden ayudar. Los amigos van. Para cuando llega la policía, en la casa están los padres, los amigos, un poco demasiada gente para lo que tenía que haber sido. Pero claro, tampoco nos olvidemos de que este caso lo habían ellos enfocado como que había sido secuestrada porque había una nota. Nuestra hija ha sido secuestrada. Tenemos aquí un secuestro, ¿vale? Entonces la policía va con la idea de que la niña ha sido secuestrada y empiezan a mirar por la casa. La policía le dice al padre que va a mirar la parte de arriba con otro oficial que llega y van a empezar a mirar desde arriba para abajo a ver si encuentran a la niña por si no estuviera secuestrada o yo que sé, cualquier cosa. Y el padre baja al sótano con un amigo. Y cuando bajan al sótano se encuentran a la niña. La niña está muerta en el suelo, con las manos atadas con una cuerda y tiene como una especie de cable alrededor del cuello y se la encuentran tirada en el suelo.
O sea, que encuentran a la niña, la encuentra el padre cuando ya está acompañado por más gente y la policía está en la casa, ¿no? Eso es. O sea, que tiene importante. testigos, Sí. tiene testigos, eso ya suena ahí un poquito... Eso luego los investigadores, un poco raro. pues claro, ya suena raro, ¿no? Posible coartada de hago pasar a mi amigo por el trago de ver el cuerpo de mi hija para que parezca que es la primera noticia mía de que está ahí la niña. Sí. Eso es. ¿Qué hace el hombre? Nos hemos visto, perdona, que hemos visto ya mucho True Crime. Sí. Ya nos lo sabemos todos, somos detectives. Ya es la gente Ana y la gente Susana. Total. Bueno, entonces el padre de John Bennett, coge el cuerpo de su hija y lo sube arriba. Cosa importante, no deja el cuerpo de su hija en un sofá, lo deja en el suelo. Entonces, claro, empieza a gritar que tiene el cuerpo de su hija, viene corriendo a la policía que estaba haciendo un rastreo por las plantas de arriba, baja la policía y lo vuelven a mover. ¿Vale? Entonces el cuerpo pasa de estar en el sótano a estar en una parte de la casa, no sé si cerca de la cocina. ¿Por qué lo van moviendo por la casa? ¿Con algún fin? O sea, supongo que el fin del padre es, entiendo que la inercia de mi niña que le ha pasado, le quita un cable, el cable que tiene en el cuello se lo quita, le quita la cinta aislante que tiene en la boca a la niña y coge a su niña y se la sube. Pero claro, ya porque la policía lo mueve, él la deja en un sitio y la policía luego la quiere inspeccionar en otro. También la tapan con una sábana, con lo cual, si hay pruebas, ADN, cosas, pues con la sábana, al final se van perdiendo pistas. Evidentemente, cuanta más se hizo muy mal la investigación. Claro, la policía tenía que haber llegado, no haber dicho aquí no se mueve ni Dios, haber puesto a los padres en un sitio como posibles sospechosos, porque recordemos que el hecho o que el crimen o lo que sea ha ocurrido en esa vivienda. Entonces los primeros sospechosos son los últimos que la han visto. Entonces los padres tenían que haber sido llevados a un sitio y más siendo una menor. Y claro, y los amigos a otro para ver si había incongruencias en las declaraciones. Eso para empezar. Cuando llega el FBI ya pues son las 8 de la mañana. Ya ha pasado por allí medio pueblo pichichi entre los policías, los amigos, todo el mundo. Y Santa Claus. Y Santa Claus, el día antes. Entonces, una de las pruebas que, aparte de la nota, ven que la ventana del sótano está medio abierta, que hay un cristal roto, y ven que en la cocina hay un plato con piña y leche en un bol, y también ven una linterna al lado del bol. La linterna nadie sabe de quién es, los policías dicen que no es de ellos, la familia dice que no es de ellos, los amigos que no es de ellos. El caso es que hay una linterna ahí. Y el plato de piña, la madre dice que ella no lo ha puesto porque ese plato tiene una cuchara demasiado grande para el tamaño del bol. Total, que el plato de piña está ahí. Hasta ahí nadie sabe quién lo ha puesto. Y el niño supuestamente no ha salido de su habitación porque, a pesar de que ha oído gritos y a su madre, dice que no sale de la habitación porque está asustado y sabe que algo ha pasado y no sale. ¿Vale? Entonces se queda en su habitación y son los padres los que empiezan a eso ya te digo, a moverse por la casa, a llamar a los amigos, a llamar a la policía. Vamos a ir un poquito con los detalles del caso, ¿vale? Porque... A ver, sospechosos y luego seguimos un poco cómo sigue la historia. Vale. Sospechosos. La llamada de teléfono que hace la madre es una de los puntos clave de la investigación, porque cuando termina la llamada, la madre se cree que ha colgado la llamada, pero no ha colgado. La llamada se queda durante unos segundos pues conectada, y la chica que atiende esa llamada dice que oye voces, te distingue hasta 3 voces diferentes por detrás. Oye una conversación. Eso es, pero no sabe lo que dicen. Ella nota que hay algo raro porque por los contrastes en la actitud que tiene la madre, a ratos como que contesta que está como medio oída, medio no sé qué, a ratos contesta muy directa, y la niña que es I'm the mother, soy la madre, ¿sabes? Como que a ella le dio una sensación de que había algo muy raro. Que la reacción de una madre dolida que acaba de encontrar a su hija muerta no concordaba con la actitud de la mujer, ¿no? Eso es, y es más, ella lo que cree es que la madre en un momento dado dice, ya hemos llamado a la policía, ¿y ahora qué?
¿vale? Y por eso ella no cuelga la llamada, deja la llamada conectada y sigue preguntando Patsy, Patsy, para ver si consigue que salga algo más de ahí. Esta chica luego diría que a ella nadie la llamó, ni la policía, le dijeron que de momento no hablara hasta que saliera lo del gran jurado, y a esta chica nadie le preguntó, ha hecho alguna entrevista y es lo que he visto yo, ¿vale? A la telefonista, dices, de la policía. Eso es, sí. Vale. Y bueno, pues ella muy mosqueada. Con el tiempo, bueno, vamos a ir un poco a todas las pistas y ahora con el tiempo vamos a ir viendo todas las mejoras que se han conseguido sacar del caso, ¿vale? Otra de las pruebas importantes de este caso es la nota del secuestro, ¿vale? Claro. Significativo, 3 folios. Tú no llegas... ¿A mano o a máquina de eso? A mano, pero espérate, a máquina. No, que a veces las Sí. notas de cuando hay un secuestro o hay un tal, las hacen a máquina. No, lo más gracioso, curioso en este caso, es que la nota no la llevaban escrita, ni eran 4 notas de tenemos a tu hija, queremos este dinero, como hagas tal, te matamos, espera instrucciones. No, eran 3 folios donde empieza, escúchame muy bien, primero escúchame, o sea, hay cosas muy raras. La manera en la que está escrita, primero que el papel que se usa es papel de la casa, es decir, la persona que ha escrito esta carta coge los papeles de la casa de la familia, coge el boli de la casa, escribe un par de notas primero, como le queda muy mal, en plan borrador, las tira a la papelera y empieza de nuevo. Esto es como el Cluedo. Esto es como... Claro. Esto está claro que es alguien de la casa. Claro, ¿cuánto puedes tardar en escribir 3 folios más 2 de prueba? Si tú vas a una casa a hacer algo deprisa y corriendo, tú no te tiras ahí 3 horas escribiendo una carta, ¿vale? Ni coges el papel de la casa, ya si eso lo tienes pensado, ya vienes preparado, no sé. Vamos, claro. Me parece que sí que era muy burdo, ¿no? Y el boli todavía lo puedes coger, pero volverlo a dejar en su cajita otra vez, Claro. ¿no? Es rarísimo todo. Otra de las cosas que tenía la carta eran los $118.000 que pedían. Parece ser que el padre ese año, esas navidades, iba a recibir un bonus, como el que nos dan a nosotros en la empresa, de $118.000. Entonces, esa cantidad es muy rara, porque si eran tan ricos y tenían tanto dinero, ¿por qué no piden más dinero? ¿Vale? 118.000. No se correspondía con una extorsión al nivel económico de ellos, ¿no? Eso es. Entonces, esa nota ya de por sí es curiosa, la manera en la que está escrita. Luego, cuando vayamos repasando las pruebas que se van haciendo, iremos comentando. Otra prueba significativa era la ventana. La ventana estaba entreabierta y tenía un cristal roto. Evidentemente tú por el cristal no pasas porque tienen como estas barritas que hacen como cuadritos, como si lo hubieran roto para meter la mano y abrir. Sí que es verdad que el padre, he leído en algún sitio que decía que algunas veces cuando no tenía llaves o algo, pues entraba, era muy raro porque en la parte de atrás de la casa había como una especie de rejilla que tú ves y tú te piensas, pues estas como las del metro, que vas andando por Madrid, bueno, te digo por Madrid, pues sí, de Madrid, pero tú levantabas esa tapa y tenía un acceso al sótano, a las ventanas. Esa ventana estaba entreabierta, pero el cristal, que también estaba roto, el padre dice que ese cristal ya estaba roto de hacía una semana, pero que no lo había cambiado. Como... O sea, que por ahí que la prueba de que hubieran entrado por ahí tampoco es fiable. Claro, y si es una manera de ellos de taparse entre ellos porque algo ha ocurrido en la casa, de decir, bueno, no, es que había una ventana rota, igual alguien ya ha intentado entrar en la casa, ¿vale? Y nosotros no hemos ido. O sea, que han podido entrar por ahí porque no la arreglamos. Sí, claro, también tú piensas que la casa es que tiene 15 habitaciones, o sea, es que igual te cuelas en esa casa, te escondes en un cuartito del sótano y no se entera. Como el caso de José Luis Moreno, que le entraron le secuestraron y llevaban por lo visto los rumanos ahí viviendo en el sótano de la casa 15 días. Claro, pues es que es tan grande, eso es, que como no tengas que ir específicamente ahí para algo, con 15 habitaciones, imagínate lo que puede ser eso. A ver, más cositas del caso así a detallar. En el cuerpo de la niña había un golpe. En el lado derecho de la cabeza, hacia atrás, un golpe muy fuerte que de hecho tenía el cráneo roto. Y había unas marcas como de taser, las armas estas que usa la policía en Estados Unidos para... Al taser, sí, de descarga eléctrica.
Sí, para dejarte tonto había como 2 puntitos que creen que pudieron usar pues para dejarla un poco en shock y dejarla tontada y luego pues aprovechar las circunstancias, ¿vale? El caso es que los forenses descubren que la niña ha sido estrangulada 2 horas después del golpe en el cráneo, pero se determina que lo que ha matado a la niña es el golpe. O sea, que la niña ya estaba muerta. Entonces, como que todo apunta que todo está muy peripuesto. En el sótano, por donde entraban por la ventana, había una maleta. Y creían que esa maleta, porque tú para entrar entras muy bien, pero para subir hay una cierta altura. Entonces creen que esa maleta estaba puesta ahí para poder salir, o que alguien la hubiera puesto ahí para pensar que era para escapar. Que parecía que hubiera escapado por ahí. Claro, o incluso para meter el cuerpo de la niña, que no les dio tiempo a algo y ahí se quedó la maleta. No queda muy claro esa maleta ahí que pinta, pero es muy significativa en el caso. Hay unos policías que cuando llegan a casa de la familia Ramsey escuchan al padre pidiendo el jet privado. Claro, saber, acaba de morir tu hija, ¿en qué momento estás pidiendo un jet para irte, ¿a ¿no? dónde? Claro, esa es otra cosa que también se mosquean mucho. La piña, la famosa piña que estaba en la cocina, encontraron, lo hemos comentado antes, lo del ADN de la madre y tal. No había ADN de la niña, pero en el cuerpo de la niña sí había piña. Y tú dices, bueno, puede ser la piña de la cena del día de los... No, la comida que había cenado esa noche ya la había procesado su organismo. Esa piña era reciente, pero no había ADN. Ese día había comido. Poco tiempo antes de morir, había comido piña, pero los padres habían dicho que los hijos se fueron a dormir. Según llegaron a casa, los metieron en la cama. ¿En qué momento ha comido piña? Más pensando que hay un bol con leche y piña en la cocina. O sea, que esa mañana estaba la niña viva. Alguien había ido a por la piña, alguien puso la piña y la niña se la había comido. No sabemos en qué momento, si se supone que estaban los 2 niños en la cama, ¿vale? Al lado de la piña está la linterna famosa con la que le dan el golpe, que es que además se hacen varias pruebas y dando golpes y es exacta la marca que tiene el cráneo de John Bennett con las 20.000 pruebas que hacen dando con una linterna. O sea, que se cree que la mataron con la linterna dándole un golpe. Claro, cuando tú te pones a pensar, bueno, pudo ser el hermano porque estaba celoso de ella, que tenía 9 años en entonces y pudo darle ese golpe tan fuerte que pues dicen que sí, porque la linterna pesa muchísimo, tiene 3 baterías de estas de las antiguas gordas que van dentro. Podría haberla matado de un mal golpe en el cráneo. Una de las teorías es que estaba el niño comiendo piña, la niña se acercó, le quitó un trozo, cogió la linterna, le dio en la cabeza y dijo, deja mi piña. Y por equivocación, un mal golpe. Un accidente. Eso es, y que los padres en cierto modo estaban un poco tapando el accidente, el drama, claro, que había pasado. Otros dicen que fue la madre que entró en cólera cuando vio que se había hecho pis en la cama. Otros piensan que había sido el padre, pero tampoco había denuncias de malos tratos ni de abusos sexuales. Era todo muy raro. La madre de... Patricia Ramsey, la madre de la niña, había sido Miss West Virginia en su época y había sido una pigeon girl, estas chicas que las visten y tal, y estaba un poco obsesionada con el tema. Entonces ella había metido a su hija en este mundo. Y bueno, la niña iba a concursos, con tacones, la peinaban, maquillaban, un poco sexualizada. Yo tengo esa imagen de ella, del caso este. Siempre que pienso en este caso, me viene a la cabeza esa foto que sale en todos lados de la niña toda maquillada, rubita, divina. Y claro, y todo apunta, sobre todo con las pruebas que despistaban un poco, yo pensaba que había sido un tema de algún pederasta, ¿sabes? Un crimen sexual. Y eso era lo que parece que es la evidencia. Pero claro, luego han habido tantas teorías distintas, desde que podía haber sido el hermano, a que podía haber sido el padre, a la madre, o a un extraño, que a día de hoy no se ha llegado a ninguna conclusión, ¿no? Todavía. Claro, es que en el cuerpo de la niña había ADN en la ropa interior y bueno, pues como íbamos a salir de esto de que podía haber sido un pederasta, pues ya está, ADN en la ropa interior, ha sido un pederasta y esa es un poco la idea
que estaban vendiendo en un principio. Pero que en esa época, cuando se investigaba, no había las pruebas que hay hoy en día para poder determinar el ADN de quién es, ¿no? Claro, no pudieron averiguar de quién era el ADN, pero estaba claro que de los padres y del hermano no eran. O sea que esto jugaba... Que es de una tercera persona, qué bárbaro. Eso jugaba a favor de los padres porque el ADN no era de ellos y es de las pocas pruebas que tienen y no el ADN no es de ellos, pues punto para ellos, ¿vale? Aquí empiezan a haber cosas un poco también raras. Primero, los padres no dejaron ir a la casa, la policía de Colorado contrató a un detective muy experto y le prohibieron entrar en su casa. Fíjate. No le dejaron. Eso ya suena raro, porque lo primero que quieres como padre es que descubran quién ha matado a tu hija, ¿no? Claro, y este hombre es un experto, vamos, súper reconocido, y es lo primero que pensó: ¿por qué no me dejan ir a la casa? ¿Qué tienen que ocultar? Entonces aquí, punto negativo para ellos. Vamos un poco como con el ping-pong, ¿vale? Como una partida. Hay 20.000 teorías. También dices tú, si ha sido la linterna, ¿habría ADN en la linterna? Bueno, pues no había ADN. Bueno, si la han limpiado, y más en esa época que no tenían las pruebas que tienen hoy, el ADN no ha llegado a nuestros días en la linterna. Claro, pero no había ni ADN en las pilas, es decir, que lo habrían limpiado, porque tú cuando vas a abrir una linterna para poner, o sea, necesita pilas, ni las pilas tenían ADN, ni el sistema de apertura, o sea, se queda un poco vago eso ahí en el aire, que no saben quién ha sido y tampoco hay ADN en la linterna, y dices tú, ¿y si le han dado un golpe en la cabeza, cómo no hay ADN? Pues igual se lo han dado con un pañuelo encima de la linterna y luego han sacado el pañuelo, como hacen en las pistolas. Cuando Un no hay ADN. En forense ha dicho que como pesaba mucho la linterna y del golpe, que hace como un efecto point rebote en la cabeza, y lo que hace, como no tiene nada metálico ni tiene nada a la superficie de la linterna, lo que hace es dar un golpe seco, y lo que hace es que la piel de la parte de arriba de la cabeza del cráneo se meta para adentro, hace como una hendidura. Y no provoca sangre ni que se rompan tejidos. Por eso puede ser, o sea, que sí que dan por válida la teoría de que puede ser la linterna, porque no tiene por qué haber ADN. Al golpe. ¿Vale? Entonces los expertos dicen que la linterna es, sin duda, el arma del crimen. La prueba clave, eso es. Hace poco he leído que se volvía a abrir el caso, ¿puede ser? Bueno, este caso, primero, para ver si declaraban a los padres culpables, si van a juicio o no, en Estados Unidos hacen lo que se llama el grand jury, que es pues una especie de juzgado compuesto por ciudadanos, determinan si ese caso es apto o no es apto para llevar a juicio. ¿Qué pasa? Que sale que no. Que no encuentran suficientes pruebas para llevar a los padres a juicio. Eso es. ¿Vale? Y ahí se queda un poco el caso, pasan los años, pasan 25 años, nadie sabe nada. La madre de John Bennett muere 10 años después de un cáncer de ovarios que ya había tenido la mujer antes. Y bueno, el padre, la casa esa se vende, la compra una familia. A día de hoy no vive nadie, la tiene de segunda residencia y se va a vivir con una mujer nueva que se casa. Evidencias que han utilizado después con la tecnología que tenemos ahora. Antes de entrar al detalle de lo que dicen las pruebas que se hacen ahora, simplemente decir que un investigador del FBI sí que ha reconocido años después que un miembro del gran jurado confesó tiempo después, que sí que habían votado porque sí que se investigara. Fíjate. Entonces, hay otro investigador del FBI, que hay un documental muy bueno en YouTube, que le llama y le dice: necesitamos hablar del caso, y él dice: no, es que yo no puedo hablar de procedimientos donde está implicado el gran jurado, y esto es un caso como muy político o algo así. O sea que incluso él en algún momento reconoce que esto es un tema político. No sé si es que no interesaba a una familia rica, con una niña asesinada. Lo han querido tapar, por lo que sea, que son intereses que no conocemos, que puede haber detrás, pero... Curiosamente, no hay interés de que se resuelva. Los mismos del caso de Chris Watts. Volvemos a Colorado y volvemos a los casos un poco curiosos donde no queda del todo claro. La incompetencia policial va a empezar, ¿no? Porque al final en estos casos lo más llamativo es lo mal que se hacen las investigaciones, ¿no? Porque nosotras no somos ni policía pero es por sentido común. Cuando hay un caso que investigar, lo que no se puede hacer es contaminar el escenario del crimen y pero también sean tan patanes, ¿no? Piensa también que en Estados Unidos
el fiscal es decidido, o sea, se elige cada ciertos años cuando hay elecciones, entonces esto es muy... Se venden que te mueres, pues nada, cerramos el caso, nosotros lo cogemos como el de Chris Watts, tenemos al culpable, le metemos en la cárcel, maravilloso todo ya. Sí, puede ser el asesino, pero ¿pasó algo más? ¿Qué pasó? O sea, no están todas las respuestas. Entonces, este tema también está muy politizado, los medios también lo enfocaron hacia que había sido un depredador sexual, que se habían sido los padres. Entonces, había mucha mierda, por decirlo así, en este caso. ¿Pruebas que se han hecho después? Pues mira, con la llamada de teléfono, lo que escuchan es, sí que se demuestra, lo que dijo la chica que atendió la llamada, es que hay varias, se oyen varias voces en la llamada, y en un momento dado se oye a una voz masculina que interpretan o identifican como la del padre diciendo: no estamos hablando contigo. Y por el tono de voz y como lo dice, es un tono autoritario de padre. Creen que, y de hecho se oye la voz del niño en la grabación, o lo que parece ser la voz del niño, que dice: ¿qué has encontrado? Y a la madre diciendo: ¿qué has hecho? O sea, se oye a la madre diciendo: ¿qué has hecho? Al niño: ¿qué has encontrado? Y al padre diciendo: no estamos hablando contigo. Entonces, si el niño estaba durmiendo como dijeron, pues probablemente la teoría de la piña puede ser verídica, que estuviera el niño ahí, los padres a lo mejor estuvieran un poco tapando la historia. La telaraña que había en la ventana, había una telaraña por lo visto que llevaba ahí la vida, y se han hecho pruebas de intentar entrar en la vivienda. Cuando tú entras, por cómo está la apertura y el tamaño, roto, ¿no? La hubiera limpiado. Y claro, entonces, y tampoco hay huellas de cosas del exterior, entonces es todo como muy raro. Han pasado 26 años, va a hacer esta noche, y bueno, pues de momento no hay mucho más. Lo que sí hay es que el padre de John Bennett ha pedido, pues por favor, que se utilice la tecnología que tenemos ahora para analizar otra vez el ADN y determinar si ese ADN puede ser del asesino o no. Bueno, o sea que hay voluntad del padre de encontrar al asesino después de 26 años. Después de 26 años hay voluntad. Parece ser que al principio, 4 días después del asesinato, no hablaron con la policía, pero sí hablaron con la CNN, los abogados, incluso la oficina del fiscal les dieron como una hoja de ruta diciendo lo que tenían que decirle a la policía cuando les interrogaran. Qué barbaridad. Entonces como que todo apuntaba mucho a los padres. Sí que es verdad, pues han creado un change.org para, por favor, pedir que judicialmente que se autorice a que esta prueba de ADN sea autorizada. Pero yo lo que he leído a expertos, muy expertos, dicen que la cantidad de ADN que hay, que bueno, pues que tampoco, es insuficiente. Por lo menos la de la ropa interior, creen que ha sido más bien transferida. Pues esa, claro. Pues, igual que la sábana, el cuerpo de la niña pasa por toda la casa, la tapan, tal. Que esa prueba, que a veces no es que esté ahí por otra razón más que sea al tocar otra cosa se ha pasado. Claro, lo que sí había ADN en las uñas, por lo visto. Entonces quiero pensar que la prueba que quieren hacer es la que tiene la niña en las uñas, porque, bueno, pues no sé, entiendo que si la van a atacar y la niña está todavía viva, el ADN que queda en las uñas al final siempre es el que... Eso es. El caso se ha quedado un poco, pues ya te digo... Y una pregunta, si ahora el ADN que tienen, que creo que es tan poquito que realmente no pueden hacer muchas pruebas, porque cada vez que hacen una prueba de ADN, ese ADN que usan para la prueba se pierde. Entonces, después de tantos años, yo he leído por ahí que tienen muy poca cantidad, entonces como que no tienen muchas oportunidades, o sea, para hacer muchas pruebas distintas, ¿no? Entonces tienen que ir pues eso, que pueden llegar a perder el poco ADN que tienen si hacen demasiadas pruebas. Sí, pero hay una chica, hay un documental en 60 Minutes Australia que le hacen una entrevista al padre de John Bennett, y él, bueno, pues en este documental, entrevista que publican, hay una experta que ella dice que con la tecnología que dispone y la cantidad de ADN que tienen, que ella en 2 horas
te saca perfectamente quién ha sido el asesino. Bueno. O sea, que hay soluciones para eso. Muy bien. Entonces, claro, es un poco curioso porque dependiendo a qué forense escucha, hasta entre ellos mismos, en algunos vídeos que he visto yo, se llevan un poco la contraria en ciertos modos. Sí, entonces, pues si ha sido un caso encubierto, pues súper bien encubierto o no. Y también, si se descubre ahora que han sido los padres, la madre ha muerto, el hermano no sé qué edad tendrá, pero bueno, ¿el caso ha prescrito? Pues yo no tengo muy bien ni idea de cómo va en Estados Unidos. Yo creo que sí que se podría... ¿Condenar a alguien después de 25 años? Entiendo que sí, porque si están haciendo pruebas de ADN para ver si dan con el culpable y reabrir el caso, si fueran los padres, pues aquí entraría un poco son los padres los que tienen que reabrir el caso, ¿no? No sé. Pero que habría que saber, porque hay muchos crímenes que después de unos años ya prescriben. Digo, si ha prescrito, a lo mejor por eso el padre está ahora contento de que lo reabran, porque ya no le va a caer. O si él sabe que pudo haber sido la madre y está muerta, sabe que no le va a caer nada, ¿sabes? Entonces. Pero cuando hay un juez metido de por medio que tiene que autorizar si se hace la prueba o no, entiendo que a lo mejor también el juez dirá: bueno, pues no se va a hacer la prueba porque ya... Es que no lo sé. Ahí estoy un poco perdida. Mira, me lo voy a apuntar para investigar porque lo que sí que está claro es que si el padre ahora mismo está un poco removiéndolo todo otra vez, pues todo apunta que posiblemente no fue. Es muy curioso porque en la entrevista que dan 4 días después de morir la niña, 5 días, el 1 de enero del 97, a ella, la madre, sale como un poco medio drogada, evidentemente, porque claro, si han matado a tu hija, pues está un poco como dopada. Y les preguntan a los padres: ¿pensáis que ha sido de alguien de fuera de la casa? Y ella, con la cabeza, dice que no. Mueve la cabeza, pero no lo verbaliza. Y justo el padre dice: sí. Y en ese momento se ve como la cabeza gira de lado a lado para subirla de arriba abajo, como siguiendo como un poco... que no queda claro ahí que piensa cada uno, que se contradicen, ¿no? Claro, o que se están tapando el uno al otro, o también como la mujer va tan dopada, pues igual está que le están haciendo una pregunta, pero ni está, no está escuchando, está así con la cabeza y... Lo bueno es que toda esta información, todos estos vídeos y todos estos audios y todo eso está en internet también, ¿no? O sea que está cada uno todo. Puede verlo y bueno, y de John Bennett hay 20.000, ahí está una amiga de la familia, porque los padres por lo visto pidieron a todos los amigos que no hablara nadie. Y una amiga habló, dio declaraciones a la policía porque ella quería justicia para la niña. Y bueno, pues ya está, ya dejaron de ser amigos, no volvieron a hablar con ella y la dejaron un poco. Y esta amiga sí que asegura que en algún momento sí que ha sido testigo de que pues la niña con algún moratón, no, es que el niño en alguna discusión, pues ya sabes, cosas de niños, le había pegado con un palo de golf. Entonces el hijo también dejaba restos fecales, ya te digo, por la casa. Era un poco... Sí, que habría que investigar al hijo, que ahora tendrá un montón de años. Ya claro, será, ¿qué tendrá ese niño? Si tenía 9 o 10 años. Claro. 30 y pico tiene ahora. Le hicieron varios interrogatorios cuando era más pequeño, cuando tenía 9 años. Y no se le ve ningún tipo de estrés ni de shock. Él está, no, yo no me entero. Perfil psicopático. Yo no voy al cole porque están los medios de comunicación y me persiguen. Yo estoy todo el día jugando a la Nintendo. O sea, como un poco. No hay mucho signo de. No hay mucha empatía tampoco. Eso también puede ser un rasgo psicopático como el del otro, del anterior. Y también fue a. ¿Quién? El del Congo. El del Congo, sí. Claro, que son gente que no tienen empatía y claro, es que no sufren, no tienen remordimientos de hagan lo que hagan. Y el niño luego fue entrevistado por Dr. Phil en Estados Unidos y bueno, el niño es que está toda la entrevista con una sonrisa de oreja a oreja que da un poco de miedo, es como un poco diabólico. De miedo. Qué miedo, pobre John Bennett. Pero claro, también puede ser de los nervios, piensa también que te ha acusado todo el mundo con 9 años de haber matado a tu propia hermana. Entonces ahí no queda del todo claro, es una pena porque, pues esta pobre niña que no tenía culpa de nada, vuelve de su cena de Navidad con sus reyes y su Papá Noel allí y al final pues acaba. Eso es. Bueno, pues qué trágicos los dos casos que hemos visto, ¿no?
Ha sido, sí, para la verdad que cualquiera sale ahora a cenar. A celebrar. Con la familia o algo, nada. Bueno, pues por suerte no es nuestra realidad y bueno, y que ojalá que se descubran, que se encuentren los culpables de todos estos asesinatos, ¿no? El de John Bennett. Los dos de niños. Uh-huh. Los dos de niños, sí, bueno, en el primer caso ya tenemos culpables y sentenciados, pero bueno, si hay algún giro de tuerca en este caso, pues lo contaremos o bien a través de mi página web, másalladelcrimen.com, o a través de algún short que haga en YouTube o en Instagram, o bueno, pues no sé, igual cuelgo algún podcast aquí en iVoox, que también lo tenéis en Spotify y en Apple Podcast. Así que ya he hecho la promo del canal. Ya cerramos por hoy. Muchas gracias, Ana, por estar. No, gracias a ti por invitarme. Ha estado estupendo. Y sobre todo el día de Navidad, que no es fácil, que está todo el mundo, ¿no?, con la familia, un poco con sus cosas y... Sí, pero también es un día bueno para escuchar podcasts y estar tranquilito, la tarde, que no... y a reposar de lo que hemos comido ayer. Así que es fenomenal. Muy bien, Ana, pues nada, muchísimas gracias, y a todos los que estáis ahí, nada, deciros que la semana que viene volvemos con más casos reales en Más Allá del Crimen. Un beso y feliz Navidad.